Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional que condena la pesca ilegal en la provincia insular de Galápagos. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para abrir la discusión respecto de esta resolución aprobada por el Seno del Legislativo, hemos invitado al asambleísta Tanji Vera. Vamos a revisar su perfil. Tanji Vera, ingeniera en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, asambleísta por la provincia de Manabí, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Y para complementar este diálogo, hemos invitado al presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Flores. Revisemos su perfil. Fernando Flores, publicista, asambleísta por América Latina, el Caribe y África, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El Pleno de la Asamblea Nacional con amplia mayoría aprobó la resolución que condena la pesca ilegal en la provincia insular de Galápagos. ¿Cómo se llevó adelante este debate, esta discusión? Lo vamos a revisar en el siguiente video. La Asamblea Nacional condenó la pesca ilegal en la provincia insular de Galápagos. La decisión la adoptó el Pleno con 118 votos. El informe lo elaboró la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la base de la resolución del pasado 4 de agosto de 2020, adoptada por el Seno del Legislativo, cuando se conoció la presencia de una flota pesquera de bandera china en la zona económica exclusiva de Galápagos. La asambleísta Dayana Pazley explicó el objetivo de la resolución. Que pretende salvar a Galápagos, un patrimonio de la humanidad, una reserva natural rica en recursos. La resolución aprobada por la Asamblea Nacional será remitida a los organismos de control, instituciones públicas y privadas relacionadas con la pesca en el país, a fin de que se consideren las 33 conclusiones y 31 recomendaciones formuladas por la Comisión, indicó el asambleísta Fernando Flores, ponente del informe. Lo que es tan importante para los ecuatorianos, lo que estábamos en este momento debatiendo este informe, porque indudablemente está en juego la biodiversidad marina del Galápagos y del mundo. Es importante que desde la Asamblea Nacional levantemos nuestra voz de protesta para que no se pueda y no se siga permitiendo indudablemente esta depredación. Varios grupos relacionados con el cuidado ambiental también participaron en el debate. Ellos informaron que la pesca ilegal y la sobrepesca afectan a los recursos marinos, situación que pone en riesgo la sostenibilidad del sector pesquero a escala nacional. Se necesita dar un manejo apropiado a estos recursos que no se está dando hasta este momento de la manera que debería. En una de las recomendaciones, la Asamblea Nacional dispone que el documento sea remitido a la Comisión de Fiscalización para que inicie acciones de control político en contra del director general del Centro de Inteligencia Estratégica, quien habría impedido de forma sistematizada la entrega de información relevante para el caso. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Vamos a empezar, amigas y amigos, con el análisis, la discusión de esta resolución. Vamos a saludar con nuestros invitados. Voy a empezar por usted, asambleísta Tanji Vera, legisladora. Bienvenida a la señal de Tercer Debate de la Televisión Legislativa. Saludos, un abrazo grande desde la provincia de Manabí. Gracias por la invitación.
Gracias a usted, asambleísta Tangi Vera. Damos la bienvenida igualmente ahora al asambleísta Fernando Flores. Muy buenas, un gran saludo para todos los ecuatorianos, para ti Ricardo, para mi colega Tangi Vera, un gran saludo. Y bueno, siempre pidiendo a los ecuatorianos que nos sigamos cuidando. Recordemos que esta pandemia todavía no ha pasado. De nosotros depende de que ella nos siga atacando a todos los ecuatorianos, que no sigamos perdiendo vidas útiles para nosotros. Válida la recomendación y el saludo también para la ciudadanía. Insistir también en aquello, ¿no? Mantener el distanciamiento social, el cuidado, las medidas de bioseguridad, sobre todo ahora en donde el Ecuador vive en esta denominada segunda ola del COVID-19. Vamos a empezar la discusión de esta resolución. Voy a empezar por usted, asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, mesa legislativa que fue la encargada de elaborar este documento que tiene como fin condenar la pesca ilegal en la provincia insular de Galápagos. ¿Cuál es la base por donde empezó la discusión de este documento en la Comisión de Relaciones Internacionales, asambleísta Flores? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, todo el pueblo ecuatoriano conoce que nos llamó mucho la atención cuando nos enteramos que más de 250 buques extranjeros, principalmente de bandera china, se estaban acercando muchísimo a nuestras Islas Galápagos. La Asamblea Nacional indudablemente no podía estar alejada de esa situación, y en el pleno de la Asamblea Nacional, si no me equivoco, para el mes de agosto, el 4 de agosto, la asambleísta Diana Parsley indudablemente mocionó que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie reprochando esta pesca ilegal que simplemente pues afecta principalmente nuestra biodiversidad marina, y que debíamos como primer poder del Estado llamar la atención al Ejecutivo, principalmente quienes tienen los órganos competentes para que se realicen los acercamientos necesarios, principalmente con el gobierno de la República de China, para paralizar el avance de estos barcos que venían depredando indudablemente nuestra fauna marina. Y de ahí surge todo esto. Esa solicitud, esa moción presentada por la asambleísta Parsley tuvo acogida de manera unánime por todos los miembros de la Asamblea Nacional. Se preparó una documentación con varios puntos, 16 puntos que contenía esta resolución. Fue enviada al pleno de la comisión que tengo el honor de presidir, y comenzamos indudablemente primero a analizar lo que se había mencionado por parte de los legisladores en la sesión que le mencionaba del 4 de agosto. Después de eso se hizo un listado de las autoridades que debían comparecer a la comisión para comenzar a tener la información de primera mano. La Cancillería, tendríamos que tener la comparecencia de la autoridad única en Galápagos, del Ministerio de la Defensa, de la Armada Nacional, que son los principales actores de entregarnos la información necesaria de qué es lo que realmente estaba sucediendo cerca de nuestras Islas Galápagos. Recordemos que la desinformación indudablemente afecta mucho cuando se tienen que tomar decisiones, y por eso es necesario y era necesario que las autoridades del Ejecutivo que acabo de mencionarle entreguen la información clara al pleno de esta comisión, para poder además difundir a todos los ecuatorianos para tranquilidad, ya que mucho se especuló. Entre esas cosas, la Cancillería creo que era la primera autoridad que fue convocada, quien nos tenía que informar de las reuniones que estaba manteniendo con el embajador de la República de China acreditado en el Ecuador. Vimos que había una buena predisposición por parte del gobierno de China para, digamos, tratar de detener el avance de los barcos, tomando en consideración que los mismos estaban pescando en aguas internacionales que no estaban afectando nuestro espacio marítimo. Y eso fue una de las cosas que entró en discusión muy fuerte, ¿no? Asambleísta Flores, ¿usted cómo sintió la postura por parte de la República Popular de China? ¿Había esta predisposición por detener a la flota de ese país que se dijo que estaba justo en la zona exclusiva económica de Galápagos? Mire, no, sí, o sea, pero a ver, cuando la Marina nos entrega a nosotros la información
de los GPS que contenían los barcos, se especificaba claramente que no estaban ingresando a nuestra zona exclusiva del Ecuador, y que estaban manteniéndose muy cercanos, sí, muy cercano, para nosotros demasiado cercano a los límites que teníamos en ese sentido, por lo cual solicitábamos que se tomen medidas de inmediatas para controlar eso. Hubo una información de la Armada que nos preocupó mucho, como por ejemplo que ciertos buques chinos apagaban su señal de GPS durante bastantes horas, días en algunos casos, lo que nos daba a entender que en esos momentos ellos estaban introduciendo sus naves hacia nuestra zona económicamente exclusiva de las Islas Galápagos, lo cual indudablemente teníamos que tomarla en consideración para poder pedir a la Cancillería nos indique qué es lo que se va a hacer al respecto, porque ellos tienen la principal competencia en ese sentido con el gobierno chino, ya que era necesario que el gobierno chino se pronuncie e indique a sus barcos el alejamiento del área económica exclusiva del Ecuador. Recuerde que la mayoría de los barcos chinos pertenecen al gobierno chino, no son todos barcos privados, ya que la mayoría de las empresas navieras en China son de índole estatal. Bien, asambleísta Flores, vamos ahora a conocer cómo se realizan las artes de pesca o cómo es la realidad de los pesqueros en la provincia de Manabí. Y aquí un poco quiero ir conversando con la asambleísta Tangi Vera y por qué es importante este tema, porque claro, mucho se habla de varias técnicas de pesca, lo que pondría en riesgo también a varias especies que se encuentran protegidas en la provincia de Galápagos. Asambleísta Tangi Vera, ¿cuál es la realidad por la que atraviesan los pesqueros en la provincia de Manabí, de la cual usted es parte? Bueno, en efecto, este es un tema que nos convoca a todos a pensar en un sector tan importante para el país, que genera divisas, que genera empleo, pero hoy son nuestros pescadores artesanales quienes realmente están atravesando una situación económica crítica. La inseguridad que ellos enfrentan a diario cuando salen a sus faenas es lo que más debe en estos momentos preocupar a este gobierno. Nuestros pescadores lo primero que deben de tener es seguridad, alternativas para reactivarse económicamente, para seguir generando empleo, para poder seguir alimentando a sus familias. Hoy eso es realmente difícil. Sí, esta pandemia, la situación económica que hoy preocupa a todos los ecuatorianos son factores determinantes, pero ¿saben qué es lo más determinante aún en este país? Que ha habido un gobierno incapaz de poder atender esta realidad. Ahora bien, al inicio de este programa hablábamos sobre la pesca ilegal en Galápagos. Esta es una amenaza a la biodiversidad, a lo que hace a este país tan atractivo, pero también para toda la zona del Pacífico latinoamericano. Esto nos debe motivar a todos a seguir trabajando, sí, desde la Asamblea Nacional. Lo que ha venido haciendo Fernando Flores desde su comisión es algo que debemos reconocer, pero no está ahí la solución. Aquí es el gobierno, es el Ejecutivo quien debe justamente hacer caso incluso a la ley aprobada por la Asamblea Nacional, esta ley de acuicultura y pesca que sanciona justamente también la pesca ilegal. ¿De qué sirve que la Asamblea Nacional apruebe resoluciones, apruebe leyes, apruebe normas si el Ejecutivo no las está aplicando? Y esto es lo que hace que este sector se siga sintiendo relegado, olvidado, y en efecto pueda en estos momentos enfrentarse a situaciones críticas como las que ya hemos justamente abordado en esta importante entrevista. Asambleísta Tangi Vera, ¿sigue siendo la inseguridad uno de los principales problemas para el sector pesquero artesanal en la provincia de Manabí? ¿Y podemos trasladarlo esto también hasta la provincia insular de Galápagos? No solo en la provincia de Manabí, esto es a nivel general, esto ocurre en todo el país, sí, la inseguridad, muchos de nuestros pescadores salen al alta mar a buscar sus faenas y muchos de ellos no regresan a reencontrarse con sus familias. Por supuesto que este es un problema que no se ha tratado y que no se lo ha ejecutado, al menos no con eficiencia,
durante todo este gobierno y, por supuesto, durante el gobierno anterior. ¿Cómo combatir aquello? Sí, con un gobierno nuevo, con un gobierno que atienda a esta necesidad tan alarmante que enfrentan nuestros pescadores. Asambleísta Flores, durante el debate, la semana última en la Asamblea Nacional, se puso también sobre la mesa de discusión el tema de la inseguridad y allí varios legisladores señalaron que la falta de recursos económicos a la Armada Nacional ha generado en que existan los denominados piratas y también la falta de controles en la provincia insular de Galápagos. ¿Cómo lo tomó usted aquello? Mire, indudablemente llama muchísimo la atención que el gobierno nacional no dé prioridad a lo que es el resguardo de nuestra soberanía. El primer punto que debe tener un gobierno responsable siempre será garantizar la soberanía del territorio ecuatoriano. Y para eso nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas, tenemos dentro de las Fuerzas Armadas a la Marina, que está haciendo su trabajo, pero indudablemente con lo poco que tiene y con los pocos elementos con los que cuenta. A pesar de que debo reconocerle que en los informes que hemos recibido del Ministerio de Defensa durante este periodo se han conseguido lanchas rápidas, por ejemplo, donación de la República de Corea, de China, de algunos otros países amigos en cuanto a proveer de instrumentos necesarios a la Armada para que pueda hacer su trabajo de control. Pero siempre será mínimo lo que se está haciendo desde el Ejecutivo en ese sentido. Mire usted que, por ejemplo, tenemos un problema con el buque Orión. Ese es un buque oceanográfico que debe ser reemplazado de manera inmediata porque nosotros necesitamos, de acuerdo a lo que se firmó con la Convemar, realizar un mapeo justamente de todo nuestro espacio marítimo que debe ser entregado para el año 2025. Si ese informe no se entrega por parte del Ecuador, nosotros prácticamente estaríamos saliendo de la Convemar y nuestros productos podrían estar recibiendo castigos en los países miembros de la Convemar. Hasta hoy día no conocemos la razón por cual el Ministerio de Finanzas no ha entregado los recursos necesarios a la Armada Nacional para la compra de este buque que está ya listo. Recuerde que los buques estos tienen que comenzar a arrancar en los astilleros que se decida quiénes van a hacer el buque. Es un periodo de casi 1 año y medio. Es decir, seguimos perdiendo tiempo, el buque que tenemos actualmente no nos funciona. Es decir, lo que decía la asambleísta Tangivera, definitivamente el Ejecutivo no está en la capacidad o ha sido incapaz de manejar el tema marítimo, ha dejado relegado muchas de las decisiones que debían haberse tomado a tiempo para garantizar nuestra soberanía, indudablemente la garantía de que nuestros pescadores y nuestras flotas pesqueras como las atuneras, que es una de las más grandes del mundo, puedan cumplir con ese trabajo dentro de lo que las normativas internacionales nos obligan. Y asambleísta Fernando Flores, aunque suene redundante la pregunta, pero esto puede entonces ser aprovechado por estas flotas que utilizan varias artimañas como apagar su GPS e ingresar a la zona de la Reserva Marina en Galápagos. Sí, por supuesto, ha pasado y hemos tenido de información por parte de la Armada cuando se nos hizo la presentación en la comisión. Vimos como ciertos buques ingresaban principalmente en la noche apagando sus GPS, porque indudablemente cuando los barcos avanzan, la riqueza marina prácticamente huye, vamos a decirlo de alguna manera, ante la presencia de los buques y se comienzan a replegar mucha de esta riqueza marina, se va hacia el lado, digamos, que está dentro de nuestra zona exclusiva marítima y los barcos comienzan a hacer una persecución porque ellos tienen sus sistemas de GPS para hacer un seguimiento a la fauna marina y comienzan a hacer una persecución y en un momento dado tienen que apagar el GPS para poder ingresar a nuestro territorio, indudablemente violentando nuestra soberanía. Recuerde que en el año 2017, si no me equivoco, hubo la captura de un barco chino porque justamente se pasó a nuestro territorio. Felizmente se lo logró detectar, pero la mayoría de los casos no los logramos identificar y no podemos actuar en ese sentido. La Armada creo que hace un gran esfuerzo, un gran trabajo que hay que reconocerlo,
hacerlos, pero indudablemente necesita los elementos necesarios para poder actuar en ese sentido. Y todo esto es aprovechado no solamente por la pesca ilegal. Recuerde que nosotros con Galápagos tenemos un problema de narcotráfico, es decir, hay varios elementos que apuestan siempre a que esto no cambie, porque indudablemente para ellos es beneficioso. A través del triángulo que tenemos nosotros con Galápagos pueden mandarse drogas hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. Asambleísta Tangi Vera, ahora bien, hemos conocido ya la realidad de los pescadores en la provincia de Manabí, pero mucho se habló también de las técnicas de pesca, y aquí quisiera conocer también su postura sobre el denominado palangre, esta técnica que lo utilizan varios buques para capturar a muchas de las especies y con ello básicamente llevarse todo lo que encuentren. ¿Cómo se da aquello? Mire usted, este es un tema muy técnico, y desde la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, comisión de la cual soy vicepresidenta, siempre hubo apertura y predisposición para recibir en comisión y en comparecencia a los actores y principales actores de esta ley. Esto nos permitió justamente conocer de primera mano información precisa de cómo ellos realizan estas actividades. Sí, hay diferentes formas, artes de pesca que obviamente se las incorpora dentro de nuestra normativa. Ahorita el debate sigue, hay varios sectores que quizás sienten que la norma no los ampara, pero toda ley es perfectible. Nosotros lo conocemos y por eso siempre la predisposición de continuar trabajando en estos temas. Yo creo que aquí al Ejecutivo también le corresponde hacer un trabajo y primero iniciar realizando un censo en este sector, al sector pesquero. ¿Y eso ya no se determinó, asambleísta Tangi Vera, no se determinó efectuar un censo en la ley de pesca? Así es. La ley puede decirlo absolutamente todo, pero poco o nada se ha hecho después de que la Asamblea Nacional aprobó esta normativa. No hay censo, no hay celeridad en este tema. Y esto es algo repudiable, algo que sigue afectando al bolsillo de las familias más pobres, al sector pesquero, que es un sector trabajador y, como lo he dicho esta mañana, es un sector que genera divisas para el pueblo ecuatoriano. La Asamblea puede aprobar la ley que fuera, pero hoy vemos que esta ley de acuicultura y pesca ha sido aprobada, tiene su registro oficial, pero el Ejecutivo no la ha aplicado. No han llevado adelante el censo que nos permitiría poder determinar de manera técnica y objetiva justamente los parámetros que hoy reflejan una afectación realmente negativa para este sector. Así que el trabajo técnico también le corresponde hacerlo al Ejecutivo, no lo han venido haciendo. Hay que iniciar, reitero una vez más, primero realizando un censo para el sector pesquero nacional y de esa manera poder estructurar un trabajo más eficiente y apegado a la realidad que hoy no lo hemos venido viendo. Durante el debate de esta resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional también se mencionó la posibilidad de empezar a reformular, modificar la ley de pesca, y uno de los aspectos era precisamente que no se están cumpliendo varias disposiciones entregadas a través de la ley de pesca. ¿Es viable aquello ahora? Por supuesto, todo es viable cuando justamente pensamos en fortalecer el desarrollo de este sector, todo, absolutamente todo. Por eso insisto una vez más, aquí es importante decirle a la ciudadanía, al sector pesquero, que toda ley es perfectible y que desde la Comisión de Soberanía Alimentaria estamos predispuestos a seguirlos recibiendo. Lo estamos haciendo durante estos últimos días, estos pocos meses que quedan en la Asamblea Nacional. Hemos seguido recibiendo comparecencias de este sector, de los representantes del sector pesquero artesanal y de los demás sectores, porque para nosotros siempre será prioridad atender al sector productivo. Este es el sector que va a reactivar la economía de nuestro país. Pero insisto una vez más, todo recae y todos los esfuerzos ya les corresponden en estos momentos hacer al Ejecutivo. Y nosotros desde la Asamblea Nacional reformaremos la ley que haya que reformar, siempre haciéndolo de manera muy técnica y objetiva, por supuesto, como tiene que ser. Muy bien. Asambleísta Fernando Flores, ¿tenía algo que decir sobre este punto? Sí, mira, definitivamente el arte de pesca, esta pesca long line, palangre y otras les permite, lo que pasa es que con este sistema de pesca les permite abarcar una área
de extensión de más de 100 kilómetros por unidad. Es decir, tienen una capacidad operativa instalada para poder pescar casi en 36,000 kilómetros, que veamos, es una gran área la que se logra cubrir, digamos, con este sistema de pesca, lo cual puede multiplicar su radio de acción indudablemente muy grande. Casi lo hablamos en la comisión que se podría llegar a 125,000 kilómetros, la mitad del territorio continental, ya que aplican un mecanismo similares a un dragado, ¿sí? Que es lo que logran capturar indiscriminadamente todo tipo de peces, lo que indudablemente va en desmedro de nuestra fauna, de nuestra fauna marina, que está siendo atacada esta biodiversidad biológica que hay en el área de los Galápagos. Asambleísta Flores, a ver, un poco para ir graficando rápidamente antes de irnos a la pausa, un poco para ir graficando, para que la gente que nos observa y nos escucha lo dibuje en su mente. Es decir, la embarcación lo que hace es lanzar las redes a esta distancia de más de 1,000 kilómetros y capturar todo lo que se viene. ¿Cómo funciona? Así es, lo que pasa es que ellos se alinean y cada una de las embarcaciones tiene con este sistema de palangre, hasta 100 kilómetros se extienden sus redes. Indudablemente la alineación de ellos les permite llegar casi a 36,000 kilómetros, que van avanzando y van pescando todo lo que consigan en el camino, que es lo que realmente afecta a todo tipo de peces. O sea, nos afecta pero increíblemente porque se llevan de todo. No es que hacen una pesca selectiva, tomando en consideración otro tipo de pesca, que cuando logran subir a los barcos el fruto de su labor, ellos pueden dividir, digamos, de alguna manera lo que regresa al mar y lo que se van llevando. Pero con estos sistemas de palangre pues no hay esa posibilidad, y realmente es un ataque, un genocidio ante lo que está pasando en las Islas Galápagos. Bien, asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a adentrarnos ya en algunas de las disposiciones de la resolución. Nos vamos a concentrar allí una vez que tenemos esta visión general sobre la resolución, porque se dispone también ya el inicio de varias acciones de índole de juicio político. Se menciona, las vamos a ir conociendo. Así que sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Tangi Vera y Fernando Flores respecto de la resolución que condena la pesca ilegal en la provincia insular de Galápagos. Voy a empezar por usted, asambleísta Fernando Flores, porque ya en la resolución se disponen, existen 33 conclusiones y 31 recomendaciones que se le formulan, entiendo, que a la comisión para corregir la actuación de las autoridades dedicadas a la regulación y control de la pesca ilegal. Y se propone que el documento sea remitido a la Comisión de Fiscalización para que inicie acciones de control político en contra del director general del Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? ¿Por qué efectúan esta recomendación, asambleísta Flores? Gracias, Ricardo. El tema es que desde la Secretaría de Inteligencia se bloqueó permanentemente la entrega de información. Como los ecuatorianos conocen, la Secretaría de Inteligencia es quien debe entregar la información al Ejecutivo para que pueda tomar sus acciones respectivo a lo que está aconteciendo, principalmente este tipo de cosas. Se le pidió la comparecencia varias veces al secretario de Inteligencia, quien no concurrió,
quien al pedir la información por escrito evitó dar respuestas contundentes y nos mandó simplemente información que digamos, no eran de la importancia que nosotros buscábamos para poder tomar en el informe decisiones y poner en las conclusiones cosas muy claras. Lo que se evidencia definitivamente... ¿Perdón? ¿Información contundente como cuál? ¿De cuál es la información que estaban manejando sobre el acercamiento de los barcos pesqueros chinos? ¿Sobre quién estaba, por ejemplo, entregando combustible a los barcos chinos en alta mar? Porque recuerde usted que 300 barcos del tamaño que estamos hablando definitivamente requieren de abastecimiento, no solamente de combustible, de alimentación, cómo se estaba manejando los desperdicios que tienen los barcos, qué estaba pasando en cuanto al procedimiento del mismo arte de pesca que estaban utilizando, si había ya información clara sobre eso, si se entregó la información al gobierno chino, cuál fue la respuesta del gobierno chino en este aspecto, porque en ese sentido la Cancillería trabajaba de la mano de la Secretaría de Información, y aquí usted sabe que cuando hay estas reuniones a ese nivel diplomático, uno requiere presentar la documentación necesaria al gobierno o a la representación diplomática del gobierno con el que estamos conversando para poder tomar medidas, porque uno no puede llegar a una conversación de esta índole simplemente con información, digamos, divulgada por redes sociales o por medios de comunicación. Es necesario llegar con pruebas, vamos a llamarlo así, para poder actuar y para poder pedir justamente que se hagan los cambios necesarios y que se tomen las medidas por parte del gobierno amigo, en este caso de la República de China. Y sin esa información era imposible llegar a acuerdos. Si usted y los ecuatorianos recordarán, se habló en algún momento por parte de la Cancillería que había habido un ofrecimiento por parte del gobierno chino de paralización de los barcos y que iban ellos a cambiar su rumbo hacia otro sector, cosa que nunca se dio. Esa es la información que tenía que entregar la Secretaría de Inteligencia. Es más, fue convocada una sesión reservada. Por eso nosotros en el informe que realizamos le pedimos al Pleno de la Asamblea Nacional y al presidente de la Asamblea que convoque al secretario de Inteligencia a una sesión reservada, porque indudablemente los insumos que debe entregar ahí son de manejo delicado por la misma información y lo que involucra la información, ¿no? Y ahí quisiera preguntarle al asambleísta Tanji Vera qué información han recibido desde la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto de la pesca ilegal, porque entiendo que también al interior de esta mesa legislativa han solicitado varios documentos a las autoridades de control. Por supuesto, cuando hay complicidad y cuando este gobierno solo nos ha demostrado incapacidad y que entre ellos intentan cubrirse las espaldas, la información que nos pueden proveer a las comisiones de soberanía alimentaria, de relaciones internacionales, es realmente mínima. Y esto es algo que hemos rechazado de manera categórica durante este periodo legislativo, pero es que la incompetencia, lamentablemente, de ciertos funcionarios públicos ha sido más evidente que nunca. Miren, lo que ocurrió en julio del año pasado en el país no puede volver a suceder. La Cancillería ecuatoriana ha hecho, sí, sus esfuerzos, pero poco o nada se ha logrado. Yo creo que cuando escuchábamos incluso, ahora viene a mi mente declaraciones del exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y supimos los ecuatorianos que habían apagado incluso el sistema de rastreo, esto conociéndose también como evasión de los radares marinos, es algo que vemos se convierte en una irresponsabilidad enorme y afecta al ecosistema, como bien ya lo hemos dicho, afecta a nuestras Islas Galápagos. La presencia de estos buques ha puesto en peligro incluso la riqueza que mantenemos nosotros, más aún Galápagos. Pero ¿qué se ha hecho durante este tiempo? Absolutamente nada. Yo creo que se deben redoblar esfuerzos y sobre todo exigir que esto no vuelva a suceder. A través de resoluciones lo hicimos en la Asamblea Nacional, por supuesto, pero este gobierno realmente, una vez que esta resolución fue aprobada, tampoco nos ha dado luces de que se está trabajando para combatir realmente aquello. ¿Quién proveía de combustible a estas flotas? Hoy nadie dice absolutamente nada.
sobre aquello. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Ecuador se ha convertido, sin duda alguna, en una de las más grandes amenazas para el Ecuador, para la explotación incluso sostenible de los recursos que hoy mantenemos. La biodiversidad marina está en riesgo en nuestro país y yo estoy convencida de que esto únicamente se logrará combatir y cambiar con un gobierno que realmente atienda este tema tan urgente para los ecuatorianos. Asambleísta Flores, ¿y esto se va a solucionar con llevar a juicio político al director del Centro de Investigaciones que tiene que ver con el tema de inteligencia? ¿Se va a solucionar finalmente? Mire, no es solucionar, pero es siempre mandar un mensaje del control político que hace la Asamblea Nacional. Recordemos que nuestras competencias son en el orden político, pero igualmente en el informe se solicita que se envíe la información a la Fiscalía, se le envíe la información a la Contraloría, y esperemos que la Procuraduría General del Estado también entre en este tema del acercamiento de barcos chinos a nuestra zona exclusiva. Y por una razón, fíjese usted que yo quiero complementar lo que conversaba mi compañera Tanji Vera. El daño no solamente al espacio marítimo del Ecuador, sino el daño económico que está surgiendo de esto. Nosotros hablamos de que hay un perjuicio económico de casi 9.500 millones de dólares por la pesca de jurel y de calamar hasta agosto del 2020. O sea, es un daño económico inmenso para el país. La operación de pesca de la flota de los 360 barcos chinos es prácticamente un ecocidio de grandes dimensiones que debe llamar la atención al Ecuador y al mundo de lo que está pasando cuando los barcos chinos se acercan a nuestras áreas exclusivas de Galápagos. Esta pesca no sostenible, esta pesca ilegal, esta pesca no declarada, realmente atenta contra la soberanía, atenta contra la economía y atenta contra lo más grande que tenemos los ecuatorianos, que es nuestra reserva marina de los Galápagos. Y eso debe tener una respuesta contundente. No puede haber medias tintas en estas cosas. Y yo le mencionaba que la falta de la entrega de la información por parte de la Secretaría de Inteligencia no nos permitía tomar medidas en lo local, también en lo internacional. Aparte de la conversación diplomática con el gobierno de la República de China, nosotros teníamos que haber articulado varios de los convenios internacionales que es parte del Ecuador en cuanto a la pesca indiscriminada, pero sin la información que nos tenía que entregar la Secretaría, que nos tendría que entregar el Ejecutivo, indudablemente estas cosas pues quedan simplemente en buenas intenciones. Por eso es importante mandar un buen mensaje contundente y a los ecuatorianos hay que decirle que de este tema ya conoce, por ejemplo, nuestro candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, quien está tomando ya decisiones al respecto. Nos ha pedido que trabajemos informes en conjunto para que podamos, apenas él se posesione el 24 de mayo, nosotros tomar medidas contundentes contra este ataque a nuestra reserva marina de Galápagos, y lo vamos a hacer desde ahí con firmeza, indudablemente, y aplicando todos los convenios internacionales de los que nosotros somos suscriptores. Con la compañera Tanji Vera vamos a preparar el informe en cuanto desde su comisión para nosotros tener una respuesta a los ecuatorianos, porque están esperando esa respuesta y sabemos que desde el gobierno de Guillermo Lasso lo vamos a dar. Bueno, sin duda que el gobierno que asuma el próximo 24 de mayo tendrá este tema también. Tema pendiente que debe resolverlo. Y asambleísta Tanji Vera, a ver, entonces se lleva adelante por parte de la Asamblea Nacional, se aprueba esta resolución y hay muchas personas que empiezan a generar críticas, observaciones y dicen, bien, una resolución no tiene mayor peso legal, finalmente son exhortos, si se quiere, a varias autoridades. ¿Cómo hacemos entonces de que estos exhortos que efectúa el Pleno del Parlamento ecuatoriano se cumplan en los próximos meses, cuando todos sabemos que a partir de los meses de mayo, de junio en adelante, hasta septiembre por lo menos, las flotas chinas empiezan nuevamente a regresar a los linderos de la provincia insular de Galápagos? Asambleísta Tanji Vera. Este gobierno con nada le ha cumplido al país. ¿Cómo creer o cómo pensar que en este tema en particular
va a hacer algo en los pocos días que le quedan. No, no va a suceder. Así de claras son las cosas. Y más aún cuando la pesca ilegal, sabemos, constituye la sexta economía criminal, escúchese bien, más lucrativa, esto a nivel mundial, ¿no? Entonces, este gobierno más bien ha sido cómplice de estas arbitrariedades. Ha sido parte del contrabando de combustible. Acá en Manabí se conoce que hay un caudillo, que hay una persona que se ha dedicado a lo largo de su vida al contrabando de combustible a estas flotas pesqueras que son irregulares y que obviamente siguen afectando al sector pesquero nacional. Entonces, en esa misma línea, cuando hemos visto esta complicidad, esta incapacidad para poder combatir lo malo, lo que afecta incluso a la economía del pueblo ecuatoriano, como bien lo explicaba Fernando, pues en estos momentos lo único que debemos decirle al país es que esperemos que un nuevo gobierno, obviamente liderado por alguien sensato, por alguien capaz, por alguien que realmente vaya a sacar adelante y vaya a lograr esa reactivación económica, esa reactivación del sector productivo que tanta falta nos hace, sí atienda estos temas. Yo estoy segura de que lo hará Guillermo Lasso. Pero asambleísta Tangi Vera, ¿vamos a seguir esperando entonces mientras las flotas chinas se acercan al Ecuador? ¿Vamos a sentarnos y cruzar de brazos entonces? Jamás nos hemos cruzado de brazos como Asamblea Nacional. Junto a Fernando Flores hemos hecho un trabajo, hay compromisos de continuar fiscalizando estos temas y sobre todo de continuar exigiendo a las autoridades de control, Fiscalía General de la Nación, que tome cartas en el asunto. Ya no pueden callarse ante estos temas que afectan únicamente a las familias más pobres, a la gente trabajadora, a nuestros pescadores, a la gente que anhela tener días mejores y a la gente que únicamente hace que este país siga adelante, siga produciendo estas riquezas que hoy nos hacen incluso un país muy atractivo a nivel mundial. La misma inquietud le traslado ahora al asambleísta Fernando Flores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta que llegue por lo menos el 24 de mayo, la Asamblea Nacional debería tomar cartas en el asunto. Aprobó una resolución, sí, y muchos dicen que no tiene mayor peso legal, sino son exhortos a varias autoridades de control. Mire, yo creo que definitivamente cuando se habla de exhortos es cuando la competencia de la Asamblea no abarca hacia esos espacios, pero en este caso sí. Y como decía mi colega Tangi Vera, nosotros hemos venido trabajando conjuntamente para prepararnos para esto. No es que vamos a esperar a mayo un nuevo gobierno para que se tomen acciones. Ya hemos tomado acciones. Nosotros nos hemos reunido con nuestro líder Guillermo Lasso, quien nos ha pedido que dentro del área de nuestras competencias inmediatamente mandemos a la Procuraduría General del Estado no un exhorto, sino una disposición por parte de la Asamblea Nacional donde le indicamos que debe iniciar la investigación legal sobre las acciones que pueda presentar como Estado el Ecuador en contra de la información que afecta a nuestra conservación marina. Para ello debemos solicitar porque debemos pedir, en el caso de ser necesario a través de la Procuraduría General del Estado, una indemnización de forma inmediata. Además, el Estado ecuatoriano podría emprender una demanda arbitral de conformidad al acuerdo de la ONU. Recuerda que nosotros somos parte de la CONVEMAR en este momento. Y ya nos ha pedido Guillermo que nosotros comencemos a trabajar en eso. Y yo creo que la próxima semana ya estaremos nosotros introduciendo a la Procuraduría General del Estado una resolución contundente por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales de Soberanía. ¿Tiene la responsabilidad? No, lo podemos hacer dentro de nuestras competencias, totalmente. Pero más bien, la Contraloría, la Procuraduría está en la obligación de acoger estos pedidos. Tiene la obligación. ¿La Asamblea Nacional? Sí, por supuesto, está dentro de sus áreas de competencias. La Procuraduría General del Estado debería haber actuado de oficio inmediatamente cuando sintió que había una afectación al Estado. Recuerde que la Procuraduría General del Estado es el abogado del Estado. Y si ve que hay una afectación económica al Estado, que hay una afectación a nuestra reserva marina, tenía que haber actuado de inmediato, pero como no lo ha hecho, desde la Asamblea Nacional, el bloque de Movimiento Creo,
Vamos a mandar nosotros una resolución que la estamos tomando entre las dos comisiones, valga la oportunidad para adelantar, este es un tema que lo estábamos trabajando de manera reservada con la asambleísta Tanji Vera, para que las dos comisiones que tienen competencia en esta área soliciten de manera inmediata al Procurador General del Estado su intervención para que analice todas las acciones legales que debe tomar como abogado del Estado. Y que igualmente vamos a convocar a la Cancillería para que, de acuerdo a la CONVEMAR, a los acuerdos internacionales que hemos suscrito nosotros como miembros de la CONVEMAR, iniciemos una demanda arbitral desde la ONU. Esa es nuestra competencia y así deberíamos hacer. Es decir, no estamos esperando a hacer gobierno, no estamos esperando nada, son decisiones que se tienen que ir tomando y que las vamos a ir tomando. Y ahora nos ha pedido nuestro líder Guillermo Lazo que actuemos con más contundencia en esto. Asambleísta Flores, y me corrige si estoy equivocado, pero una vez que el año anterior, a partir del mes de agosto, ya la Asamblea Nacional empezó a discutir, envió a la Comisión de Relaciones Internacionales esta documentación para que elabore ya la resolución, hubo meses después un pronunciamiento por parte del procurador. Y claro, se dijo que se van a entablar todas las, o se van a enviar toda la documentación hasta el gobierno de China, pero no trascendió de aquello, ¿o sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo el procurador a la comisión? El procurador estaba, al igual que la comisión, esperando los insumos necesarios. Recuerde que en la parte legal usted tiene que tener los elementos de prueba para poder actuar. O sea, uno puede tener las buenas intenciones, uno puede decir cualquier cosa, pero todo es en base a pruebas. Hoy la comisión ha presentado, después tenemos un informe de casi 244 páginas, donde se recoge información muy valiosa que nos va a permitir actuar frente al Estado, a la República de China. Indudablemente creo que por parte del procurador primero había una instancia de acercamiento amistoso para ver si se puede lograr algo en ese sentido, pero en vista de que no hemos logrado ese objetivo, ahora tenemos que ser más contundentes y tomar medidas de acuerdo a lo que dispone nuestra Constitución y nuestros acuerdos internacionales en ese sentido. Cuando uno es parte de organismos internacionales, como miembro de estos organismos, tenemos la facultad legal, moral y ética de actuar de acuerdo a esos acuerdos internacionales. Y asambleísta Tanji Vera, ahora bien, estas acciones que se empiezan a anunciar ya, ¿podrían de alguna u otra manera poner, no sé, un impasse general, algún inconveniente con el gobierno de China? Estoy pensando en voz alta, tal vez, ya que Ecuador empieza a manifestar su inconformidad por la presencia de las flotas chinas en los linderos de la provincia de Galápagos. ¿Esto no podría generar algún tipo de inconveniente con el gobierno popular de China o no? Nuestro mayor inconveniente hoy en día es que esto vuelva a ocurrir. Y yo quiero aquí hacer un análisis importante. La presencia de estas embarcaciones trae como consecuencia, queridos amigos, algo acá en territorio. Los locales se ven obligados, escúchese bien, se ven obligados por lo que ha ocurrido en el país incluso a buscar otros puntos para realizar sus faenas, trayendo esto un problema más grave aún, que nuestras especies en peligro de extinción desaparezcan por completo. Esto es lo que debemos abordar, esto es lo que debemos analizar, esto es lo que China debería entender. Nosotros sí queremos relaciones comerciales con países como China, Estados Unidos, pero lo que primero debemos hacer es cuidar lo nuestro. Esos recursos naturales que tiene el Ecuador son nuestra prioridad, deben serlo para un gobierno. Para este no lo ha sido, ya lo hemos dicho de manera reiterada durante esta importante entrevista. Para un nuevo gobierno sí lo será. Hay que trabajar con coherencia, apegado a la realidad y siempre exigiendo, por ejemplo, de nuestros organismos de control, Fiscalía, Contraloría General del Estado, que hagan un trabajo célere y un trabajo totalmente independiente, siempre apegado a lo que establece la norma, la ley. Y nosotros desde la Asamblea Nacional, junto a Fernando Flores, continuaremos durante estos meses trabajando por ese Ecuador de oportunidades, por ese Ecuador en donde se respete la biodiversidad y lo que hoy nos hace un país tan atractivo, sin duda alguna. Asambleísta Flores, usted esbozó una sonrisa cuando lancé la pregunta a la asambleísta Tanji Vera. Entonces, no habrá inconveniente con el gobierno popular de China. Insisto, estoy pensando en voz alta.
Mire, definitivamente usted sabe que el Ecuador es un país de paz y siempre buscaremos a los buenos amigos, acercarnos y buscar soluciones a los problemas que podamos tener. Pero la soberanía de los ecuatorianos no puede estar por encima absolutamente de nada. Primero, debemos nosotros siempre salvaguardar nuestra soberanía, nuestra integridad y el bienestar del pueblo ecuatoriano. Si la República de China, por las acciones que se tomen desde el gobierno o desde la Asamblea Nacional, busca que la relación diplomática tenga un rompimiento, un alejamiento, pues mire, sobre los intereses del Ecuador no hay absolutamente nada. Correcto, me queda claro. Legisladores, nos queda ya poco tiempo y vamos entrando ya en la etapa de conclusiones. Voy a empezar por usted, asambleísta Tangi Vera, perdón. Vamos a empezar, si es tan amable, mil disculpas. Empecemos entonces, a ver, conclusiones. ¿Qué es lo que se espera en los próximos días ya para el cumplimiento de esta resolución, por favor? Bueno, que se le aplique. Yo creo que eso es lo que el pueblo ecuatoriano demanda, eso es lo que el sector pesquero en nuestro país exige y por supuesto nosotros seremos los encargados de continuar fiscalizando estos temas. Es nuestra competencia, es nuestra obligación. Aquí no se trata de perseguir o de justamente hacer algo que no nos corresponde, no, siempre apegados a lo que establece la ley de la función legislativa. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es ejerciendo nuestro rol fiscalizador como nos corresponde y así continuará haciéndoselo, más aún cuando se trata de un tema tan importante que es la soberanía alimentaria, la soberanía del pueblo ecuatoriano, que debemos precautelarla sin duda alguna para lograr ese Ecuador próspero, ese Ecuador de oportunidades, ese Ecuador en donde ya no haya más corrupción, en donde ya no haya más negligencia, en donde las autoridades del Ejecutivo realmente garanticen un trabajo eficiente, apegado a justamente exigir lo que nos corresponde como nación, como un Ecuador rico, un Ecuador próspero, un Ecuador pesquero, un Ecuador que merece más, sin duda alguna. Asambleísta Tangi Vera, si me permiten nada más una precisión respecto del proyecto de ley de pesca, ¿ya están emitidos todos los reglamentos para que esté en plena vigencia esta ley? Porque entiendo que desde la Comisión de Soberanía Alimentaria también hubo algún inconveniente porque muchas de las disposiciones no se estaban cumpliendo precisamente por la emisión de los reglamentos. Así es. Mire usted, esto no solamente ocurre con la ley de acuicultura y pesca, no, de ninguna manera. Esto ocurre con todas las leyes, con la mayoría de las leyes que se ha aprobado en la Asamblea Nacional. Nosotros aprobamos la ley, la norma, el Ejecutivo hace el reglamento, pero muchas veces el Ejecutivo, haciendo caso omiso a lo que establecen cada uno de los articulados, hacen reglamentos que realmente no fortalecen a algún sector determinado. Lo mismo ocurre, entiendo que este reglamento aún no se ha culminado a pesar de los meses que la Asamblea Nacional ya aprobó esta ley. Mire usted, la ineficiencia que vemos al elaborar estos reglamentos es realmente abrumadora y es algo que hay que revertir, por supuesto. Gracias, asambleísta Tangi Vera. Legislador Fernando Flores, sus conclusiones, por favor, respecto de esta resolución. Tenga la bondad. Muchísimas gracias. Mira, definitivamente la comisión hizo 33 recomendaciones al Pleno de la Asamblea Nacional. No las voy a enumerar por un tema de tiempo, pero entre las principales, la comisión les recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional que primero convoque de manera urgente a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al ministro del Ambiente y al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para que expliquen con documentación, que sustenten cuáles son las acciones realizadas, así como la presentación de un plan estratégico integral con la finalidad de la conservación de los recursos de Galápagos. Es importante que la Asamblea Nacional reciba por parte de las autoridades la información de primera mano para poderla transmitir a los ecuatorianos y principalmente a quienes residen en Galápagos. Que sepan que desde la Asamblea Nacional estamos preocupados por mantener nuestro tesoro más grande que tenemos los ecuatorianos, que es las Galápagos. Igualmente, al presidente de la Asamblea Nacional
quien deberá convocar a una sesión plenaria de carácter reservado una vez más para que justamente el director de la Secretaría de Inteligencia nos informe sobre las amenazas y las vulneraciones que tiene el Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas que impiden realizar al Estado ecuatoriano esta acción de protección sobre los intereses nacionales respecto a la pesca ilegal que realizan las flotas pesqueras en la zona económica exclusiva del Ecuador. Igualmente, la comisión, en el informe que presentó, determinó que le corresponde a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, tomar en cuenta cuáles son las acciones políticas que se deben tomar, por ejemplo, por parte del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, por la poca oportuna toma de decisiones frente a lo que estaba pasando por el ataque a nuestra Reserva Marina de Galápagos. Ese es uno de los principales puntos que nosotros como comisión encontramos, uno de los puntos vulnerables, que no se tomaron ninguna acción por parte del gobierno único de Galápagos en cuanto a este ataque a nuestra Reserva Marina. Igualmente, pedimos que al Ministerio de Relaciones Exteriores de Dignidad Humana ejerza de inmediato la acción de sanción y reparación amparadas principalmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, CONVEMAR, y al Acuerdo de Nueva York, y a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es una obligación del gobierno ecuatoriano reclamarle a la pesca, a la flota pesquera china, que nos venga a reparar de alguna manera el daño que ha realizado en las cercanías a nuestro mar territorial de Galápagos. Bien, gracias, el legislador Fernando Flores. Allí las conclusiones, entonces, nos queda claro algunas disposiciones, recomendaciones emitidas por parte de la Asamblea Nacional sobre la pesca ilegal en la provincia insular de Galápagos. Les quiero agradecer. Gracias, asambleísta Tangi Vera. Gracias, legislador Fernando Flores, por estar con nosotros en este programa. Tercer debate se emite por la señal de los medios legislativos y poder conversar sobre este documento aprobado por la Asamblea Nacional. Como siempre, amigas y amigos, también agradecerles a ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Tercer debate, modalidad virtual.